chicos, entonces, para darle la bienvenida a la clase del día de hoy, el objetivo es dibujar ideas o soluciones tecnológicas por medio de algunas perspectivas, ya sea la caballera o la isométrica, o sea, ver distintas visuales de distintos puntos de vista, ángulos, inclinaciones, etcétera, y tratando de utilizar lo ideal, reglas, materiales que nos permitan hacer mediciones y hacer trabajo un poco más elaborado y no tan de mano alzada, o sea, usando solamente el lápiz y la mano. Había una actividad la semana anterior que algunas personas ya me enviaron por ahí, vi unos teléfonos bastante bonitos, los diseños, donde le hicieron las mejoras, adaptaciones que eran necesarias. Recuerden que ustedes tenían que elegir uno de los 15 modelos de teléfonos que habíamos visto, ¿se acuerdan? De los Nokia. Sí, Ya. Y ustedes tenían que elegir uno de esos para poder, obviamente, trabajar mejoras, innovaciones, agregarle accesorios, dispositivos, piezas o funciones dependiendo de cómo podríamos actualizar esos teléfonos antiguos. ¿Ya? Obviamente hoy día casi todos los teléfonos son iguales, son todos pantallas largas, no tienen botones, son todos táctiles, tienen cámara y acceso a internet. Como que la única diferencia que existe en general es el tipo de procesador, el tamaño de la pantalla y si tiene una buena cámara o no. Eso nada más, porque todos los demás son casi iguales. Pero antes había muchos tipos de modelos, había mucha variedad y la gente podía elegir lo que más se le acomodara a sus estilos, gustos o necesidades. Pero si lo comparamos con los de ahora, no tenían las características que en la actualidad podemos disfrutar de un celular moderno, como el hecho de navegar, ver películas, jugar, navegar por internet, descargar páginas de redes sociales, aplicaciones, etcétera. Personalizar nuestro teléfono, ponerle música, navegar por un mapa, viajar, tomar fotos, videos, estudiar, trabajar, comprar, etcétera. Muchas cosas se han ido mejorando, se han ido adaptando, se han ido modificando, pero eso es la tecnología, lo que nos permite a nosotros entonces solucionar algunos problemitas buscando obviamente la mejor opción para resolver nuestras necesidades. La clase del día de hoy tiene que ver parecido a lo anterior. En vez de dibujar ahora teléfonos, lo que van a hacer ustedes es analizar los computadores. Y vamos a tener que trabajar en base a eso, ¿ya? ¿Conocen los computadores, cierto? Sí, sí, obviamente sí. Ya, muy bien. Ojalá todos tuvieran un computador en la casa. Si lo tienen, bien, bien por ustedes, porque es una Sí, herramienta sí muy útil tengo. para poder trabajar. Si no lo tienen, les doy desde ya el vamos para que puedan sacar buenas notas y el próximo año puedan recibir el computador que se da por Yo elijo mi PC. Sus compañeros de séptimo este año, la gran mayoría va a recibir este beneficio. Entonces, lo que tienen que hacer es evitar tener malas notas, sino que Tío, mi hermana salió esforzarse. beneficio. Muy bien, eso es lo importante. Entonces, también tener claro que para tomar el beneficio hay que tener las notas de cuarto y de quinto año bastante buenas prácticamente. Y con las de sexto, usted ya va a quedar prácticamente seleccionado para el próximo año recibir ese equipo. Por lo tanto, desde ya, si no ha hecho alguna de las actividades de historia o de tecnología, en tecnología hay una actividad con nota, tiene todo el mes de mayo para poder hacerlo, no pierda la oportunidad para sacarse una buena nota. Hágalo. ¿Ya? Pronto ya les voy a dar las instrucciones para las notas de historia, así que no se preocupen en ese sentido, pero guarden y completen todas sus guías y las tienen que separar en carpetas para que esté ahí ordenaditos y cuando yo las pida de vuelta para evaluar y revisar esté todo completo y ordenado. Eso muchachos, entonces el objetivo del día de hoy es dibujar ideas o soluciones tecnológicas por medio de distintas perspectivas. Las perspectivas son puntos de vista. Yo puedo mirar un objeto por todos los ángulos, cuando un objeto es obviamente en tres dimensiones. Puedo ver el alto, el ancho, lo bajo, lo largo, etcétera. Puedo verlo de distintos puntos de vista, le puedo ver colores, siluetas, ángulos, vista frontal, posterior, de lado, etcétera. Distinto a lo que podríamos tener en un plano de dos dimensiones, como una hoja, un mapa, donde es difícil ver cosas en 3D que nos permitan ver qué tan alto es, qué tan largo, qué tan ancho, qué tan profundo puede ser un objeto. ¿Ya? Sin embargo, en este aspecto vamos a ver primero que nada unas preguntitas. Ustedes, primera pregunta, deberían tenerlo anotado en su cuaderno. ¿Conocen las partes de un computador?
Primera Las pregunta. teclas y la pantalla, ¿Ya? ¿Qué otras partes más de un computador conocen ustedes? el mouse, Mouse, ¿ya? Los Tecla, parlantes, pantalla, un parlante, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tiene un El computador? teclado, Teclado, impresora, impresora, muy bien. ¿Ya? escáner, Panel, ¿ya? escáner, Ah, un toner, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más puede tener un computador? donde se conecta los USB. Muy bien, los puertos de entrada como el puerto USB, perfecto. ¿Son todos los computadores iguales o no? ¿Son como los teléfonos, no? no, No, hay distintos tipos de computadoras, ¿cierto? Muy bien, eso hay que tenerlo claro. Alguien me dice ahí por el chat las aplicaciones. En parte no, porque estamos hablando de parte de un computador. Ya vamos a ver por qué una aplicación o un programa no es una parte de un computador. ¿Ya? Pero lo vamos a explicar. En general ustedes identifican otras cosas, ¿ya? Hay otras más que faltaron mencionar por ahí. Alguien mencionó los parlantes, muy bien. Pero, ¿qué es un parlante? ¿O para qué sirven los parlantes? para escuchar mejor, ¿Ya? ¿Y cómo grabamos los sonidos, por ejemplo? ¿Qué necesitaríamos para eso? Cámara. micrófono, Un micrófono, muy bien. Una cámara también me permite grabar, pero en este caso no sonidos, sino que imágenes. Por lo tanto, ahí ya tenemos muchos componentes que también tienen los computadores de ahora. Muy bien. Entonces, lo que ustedes me mencionan son generalmente partes que pueden ver desde afuera. Muy bien. Entonces, ustedes anotan la pregunta, conocen las partes de un computador en su cuaderno y vamos a ir colocando este listado que está acá, ¿ya? Entonces, ustedes me mencionaron el teclado, el mouse, ¿ya? Algunos me dijeron una pantalla, un monitor, muy bien, un parlante, una cámara, pero algunos no me mencionaron algunas cositas. Por ejemplo, ¿me mencionaron teclado? Sí. El mouse también. ¿Alguien mencionó el disco duro? Nadie, no, ¿cierto? No. ¿Me pusieron pantalla o monitor? Sí. Nadie me dijo cargador. En otros cursos me dijeron cargador. Entonces ya fue lo primero que se les vino a la mente. La parte eléctrica. Muy bien. Génesis Ñanculeo, bienvenida. ¿Cómo estás? Otros me decían los parlantes. Muy bien, eso también está No, profe, correcto. ¿y usted? Bien igual. Las yo le dije los cámaras, parlantes, el micrófono, muy bien. Pero nadie mencionó, por ejemplo, la batería, el yo cargador sí, o yo el sí lo disco duro. dije, ¿Ya? la Dijo. batería sí la dije, Ah, ya, a lo mejor eso es lo que no entendí, a lo mejor yo pensé que era todo. solo que no Ya, me pero escucharon, porque no, yo tuve el micrófono apagado, ya a lo mejor se escuchó con esa interfaz. Pero hay muchas partes de un computador aparte de esta. Vamos a ir viendo eso. Entonces, en su cuaderno, después de anotar la pregunta, ¿conoce las partes de un computador? Ustedes van a colocar ese listado, el oiga, teclado, profesor, ahí mouse, faltó la disco duro. impresora, Alguien, eso, muy bien, alguien me había dicho impresora, que en otros cursos nadie lo incorpora, entonces ahí vamos a colocarle la impresora, ¿ya? Una impresora, muy bien. Alguien podría haberme puesto también el escáner, ¿cierto? Que sirve para digitalizar, por ejemplo, fotografías, documentos a través de imágenes, luces, ¿ya? Como si fuera una fotocopia, pero queda en la pantalla, no en un papel. ¿Qué otras cosas más podríamos destacar de un computador o parte de un computador? Ya tenemos el teclado, el mouse, el disco duro, la pantalla, el cargador o el cable de corriente. Batería en algunos casos, por eso le hacía una pregunta si todos los computadores son iguales, como los teléfonos. Ya los teléfonos casi todos son iguales hoy día. Todos tienen pantalla, tienen cámara, tienen un par de botones nomás y son todos iguales. Snapdragon. Pero los computadores son todos iguales, ¿no? No, Obviamente que no. Entonces, en ese sentido, los computadores son muy diferentes a los teléfonos celulares. Y por esa razón hay que tener súper claro entonces que cuando hablamos de la tecnología, esta va cambiando constantemente. Tenemos entonces ahí que el cargador, por ejemplo, podría servir para un equipo portátil, una batería para un notebook o para un computador estilo tablet, porque también hay computadores tipo tableta. Pero, por ejemplo, los computadores de escritorio, ¿esos tendrán batería? ¿Necesitarán de un cargador o no? no. No, ¿cierto? Entonces hay que tener súper claro al ese CPU, aspecto.
Sí, pues eso de torres que tiene un CPU aparte, el monitor es diferente, no está integrado, no es portátil, obviamente tiene que estar sobre un mueble. Y en este sentido, por ejemplo, las baterías no tendrían ningún sentido, por así decirlo, porque son equipos para trabajar en oficina o en casas, no son de esos móviles. Pero la mayoría sí incorporan parlantes o bocinas, como le llaman en algunos países también, cámaras. Hoy día existen las cámaras integradas en los notebooks, en los computadores tipo tablet, algunos que son de estos todo en uno, pero si no lo traen pueden incorporarle cámaras web externas, de esas con cable, ya como las webcam. Micrófonos también, algunos lo traen incorporado y otros no. Se pueden agregar con los audífonos, por ejemplo, o con un micrófono externo, con cable o inalámbrico. Las impresoras, los escáneres que también se conectan a los computadores y sirven para obviamente imprimir documentos, escanear documentos, etcétera, digitalizar fotos, lo que sea. Y el teclado, el mouse, que son como los dispositivos más comunes. Pero aparte teníamos dispositivos que están dentro. Alguien mencionó por ahí los puertos USB. Eso también podríamos colocarlo aquí. ¿Ya? Ahí lo vamos a escribir como un componente extra, el USB. Muy bien. Alguien que no lo había mencionado en otras clases, porque eso no estaría ahí. Ya, muy bien. ¿Anotaron eso en su cuaderno, no? El listado de partes que tiene un computador. Sí. Me ¿Sí? falta poco. Ya. Recuerden, le pueden sacar pantallazo a esta presentación, Listo. así que no es necesario estar ahí apurándose a anotar. Pero lo ideal es que sepan que un computador tiene teclado, ya no importa si es digital o sea físico, porque hoy día los teléfonos también tienen teclado en pantalla, es un teclado digital, pero lo tienen. El mouse, los teléfonos hoy día usan la misma pantalla con nuestros dedos como si fuera mouse, pero los computadores no todos lo traen. El disco duro, que sería donde se almacena información, la pantalla donde vemos los gráficos, ¿ya? Las imágenes que podemos utilizar para manipular entonces nuestro dispositivo, el cargador, de donde podemos tener energía y obviamente cargar las baterías, o bien los cables de corriente, los parlantes que vienen incorporados o se pueden agregar, pueden ser audífonos también, las cámaras, micrófonos, la impresora, el escáner, los puertos USB, etc. Ya. Apague el micrófono porque se escucha todo de fondo. Gracias. Muy bien. Entonces, aparte de la pregunta, si ustedes conocen las partes de un computador, ¿saben lo que es un hardware? ¿Han escuchado esa palabra, no? ¿Qué es un hardware? ¿Han escuchado esa palabra, no? No. ¿No? No, sí. ¿Y software? Sí, yo lo he escuchado, pero no sé lo que es. Ya. ¿Y software alguna vez lo escucharon o no? También. Ya, muy bien. Sí, eso sí. Hardware Y un software, y una software actualización de software, son dos es cuando se términos en actualiza el inglés. teléfono o el computador. Sí. Alguien me Una dijo, actualización. cuando yo preguntaba si conocía las partes de un computador, alguien me dijo ahí las aplicaciones. Y yo le había dicho que no, que las aplicaciones o los programas no son parte de un computador porque son considerados software. Pero hay otra palabra que es el hardware. ¿Qué significan estos dos conceptos? Primero que nada, la palabra ware hace referencia a un elemento, un dispositivo. Y la palabra soft en inglés, porque estos son palabras en inglés, significa suave. ¿Han visto que hay una marca de detergente que se llama Soft, en donde uno le echa a la lavadora ese líquido y la ropa queda como más suave? Ya, lo que significa al final la palabra soft es suave, eso. Y si juntamos componente, que es la palabra ware, ¿ya? Con soft significa el componente suave. Pero no es que sea blandito, sino que es algo que en realidad nosotros no podemos tocar. En este caso, no podemos tocar las aplicaciones. Cuando escuchamos música, yo en el aire no puedo tocar la canción, no puedo decir, esta es la letra, o sea, esta es la nota musical do, aquí toqué la re, oh, que pesada el mi, no lo puedo hacer. Yo lo siento nomás, pero no puedo tocarlo. Lo mismo pasa con los programas. Aunque uno diga, no, pero tío, si yo toco la pantalla de mi teléfono, pero toco la pantalla, no el programa. Y ahí hay una diferencia. Lo que usted tocó, lo que es físico, lo que es duro, sería el hardware. En este caso, el monitor de un teléfono, de una tablet o de un computador sería un hardware.
Pero esa pantalla, ese monitor no sirve de nada sin un programa que le dé una orden o una función en específico. ¿De qué me sirve a mí tener una pantalla en negro? ¿De qué le sirve a usted una pantalla oscura en negro? Servirá para algo, ¿no? Nada. Nada, ¿cierto? Entonces sería como, para eso le hubiese puesto un metal, un plástico, a lo mejor cerámica, y sería lo mismo. Pero tiene una función. Y para que esa pantalla funcione y me muestre, ¿qué es lo que muestra una pantalla? Cualquier cosa. ¿Mm? ¿Qué muestra una pantalla? ¿Me muestra sonido? ¿Me muestra olores? Imágenes. Imágenes, muy bien. Lo que yo veo a través de una pantalla son imágenes, gráficos, en este caso luz, porque lo que usted ve en realidad no es la naturaleza, usted no ve a su papá, usted no ve a su mamá, no ve a su perrito, no ve su cama, no ve la pared de su casa, lo que usted ve es luz. Y nuestros ojos actúan como las cámaras, ¿ya? Nuestro cuerpo humano se podría considerar como una especie de computadora o bien las computadoras se podrían comparar con el cuerpo humano, porque hay muchas cosas que tienen similares funciones tanto en nuestro organismo como en algunas máquinas, ¿ya? En este caso, las pantallas serían como nuestro cuerpo, porque nos permiten ver cosas que podríamos hacer con nuestro cuerpo, gestos, rostros, emociones que expresamos a través de nuestra cara, de nuestras manos, de nuestra postura, cómo caminamos, cómo nos sentamos, etcétera. Todo eso lo podemos ver en este caso en una pantalla, ¿ya? Y en el caso de los computadores o dispositivos tecnológicos lo vemos a través de una pantalla. ¿Qué es entonces un hardware? Como dice ahí la pregunta, abajo está prácticamente la respuesta. Es el componente físico de un computador. O sea, lo que yo puedo tocar, medir, pesar, observar. Pero usted no puede medir, no puede pesar, no puede tocar un programa. Cuando usted descarga una aplicación en su teléfono o instala un programa como el Office, por ejemplo, en el computador, usted no lo está tocando. Usted solamente lo está manipulando a través de un dispositivo como puede ser el teclado, el mouse, las pantallas o los parlantes si es que tienen sonido, ¿ya? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, en sus cuadernos lo que ustedes tienen que anotar es lo siguiente. ¿Qué es entonces un hardware? Es el componente físico de un computador. Paréntesis, son todas esas piezas materiales que pueden ser manipuladas con nuestras manos, que pueden ser modificadas. Si usted es mano de hacha, como se dice popularmente, también las puede hacer tira. Pero se pueden manipular. Por ejemplo, yo puedo tocar el mouse y lo puedo presionar, lo puedo apretar y va a ser una función, tiene un propósito el mouse. Para algo sirve. Lo mismo pasa con la impresora, lo mismo pasa, por ejemplo, con los parlantes, el disco duro, etcétera. Entonces, todos esos elementos... Sí, hay que escribirlo en el cuaderno. ¿Qué es entonces un hardware? Un hardware es el componente físico de un computador, nada más. ¿Ya? Lo que está en paréntesis no es necesario que lo escriba, es solamente para reforzar la idea. Entonces, ¿qué es un hardware? ¿Ya? El hardware, vamos a subrayarlo aquí, con color amarillo, eso sí. El hardware es el componente físico de un computador, nada más. Eso es lo que tendría que anotar en su cuaderno. Si se dan cuenta en el objetivo, yo tengo ahí el dibujo de un notebook y estoy saliendo a través de la pantalla, ¿ya? Pero eso solamente es un programita, no es que yo salga de la pantalla físicamente, ¿ya? Es solamente una representación. Ahí estaríamos viendo un software. Yo este computador no lo puedo tocar aunque esté en la pantalla. Lo veo nomás, pero no lo puedo tocar. Pero sí puedo tocar mi computador donde realmente trabajo, que es el computador físico, el real. Ese sería el hardware. Lo que yo veo aquí en esta pantalla, ¿ya? Estas letras, este fondo, esos colores, estos iconos que aquí aparecen, esta imagen sería un programa, un software, algo que yo no puedo tocar. Pero sí puedo medir en otros tipos de unidades. Por ejemplo, en este caso, los programas ocupan un espacio en una memoria virtual, que sería obviamente medido en bytes, que esa es la unidad de medida. Bienvenido, Dylan Fernández. Ya, ¿continuamos o no? Sí. ¿Ya? Entonces, anotaron la pregunta, conocen las partes de un computador y obviamente ese listado que Sí. anotamos ahí. ¿Y qué es un hardware? Sí. Ya. Pasemos entonces a ver un computador no tan moderno, uno antiguo, por así decirlo,
pero que tiene muchas partes que todavía se siguen utilizando o adaptando para otros dispositivos como los teléfonos, los tablets, los notebooks, etcétera, e incluso otros dispositivos diferentes. Aquí vamos a ver una imagen donde encontramos distintos numeritos que nos van a representar distintas partes o componentes de un computador en especial, ¿ya? Y que obviamente van a ser identificadas. ¿Ver el número 1? ¿Ese de ahí? ¿El número 1? Perdón. Sí. ¿Lo ven? Ya, muy bien. Ese Sí. número 1 corresponde a qué cosa? ¿Qué es lo que era el número 1? Monitor. Muy bien, es el monitor. Y el monitor es este aparatito que está aquí. El monitor o pantalla nos permite entonces ver gráficamente lo que está ocurriendo con los programas que nosotros vamos a utilizar dentro de esta máquina conocida como computadora. En el número 2 está mencionada la placa base. ¿Han escuchado de esa parte de un computador? No. No, nunca. Sí. ¿Han abierto alguna vez no sé, un control de videojuego, un Tetris, una calculadora, un control remoto, No. una radio, No. televisión? Sí. ¿No han desarmado nunca algo Sí. electrónico? No. ¿No? ¿No le han visto nunca un Sí. plástico de color verde o un color como amarillo ámbar que tiene Yo sí. hartos circuitos? Sí. Ya, eso Sí. es una placa base. Sí. Esa placa base ya corresponde a esta placa de plástico donde van a ir otros elementos que van a tener distintas funciones. Esa placa tiene distintos componentes como por ejemplo algunos plásticos, algunos metales, algunos tipos de circuitos, ya sea por ejemplo de electricidad o también componentes que se van a ir incorporando ahí y que en conjunto haría lo mismo que nuestro cerebro, o sea, nuestras neuronas, ¿ya? El monitor sería como nuestro cuerpo. Nosotros podemos ver nuestro cuerpo haciendo distintos movimientos, poniendo distintas caras, expresiones, y lo haríamos, por ejemplo, en el caso de un computador a través de una pantalla. Pero la placa base sería como nuestras neuronas, todo lo que compone nuestro cerebro. Sin embargo, dentro de la placa base, ya que es esta parte verde, existe el componente número 3, ¿ya? Esto de aquí. ¿Lo ven ahí o no? Lo que acabo de encerrar. Sí. ¿Sí? Ya. Ese componente que acabo de encerrar, lo voy a colocar ahí en rojito para que se vea mejor, corresponde al famoso CPU. ¿Ya? ¿Qué es el CPU? Es el microprocesador. En otras palabras, es el cerebro el que realmente ejecuta las acciones de un computador. ¿Han escuchado alguna vez del CPU o no? No. No. ¿Nunca? No. Ya. El CPU sería como nuestro cerebro dentro de nuestro cráneo, de nuestra cabeza. Y este cerebrito, que en este caso en el computador es muy chiquitito, lo que hace es interpretar toda la información que recibe el computador a través de distintos componentes. Y lo que hace es darle un sentido. Si yo presiono un botón aquí, no es lo mismo que presionar un botón acá. O incluso dentro del mismo teclado, cada letra, cada botón tiene una función. Si yo apretara distintas teclas y me marcara todas en la letra A, ¿qué sentido entonces tendría que existiera un botón con la letra A y otras con otras letras y al final todas van a ser A? ¿Cierto? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si yo recibo la luz a través de todo mi cuerpo? Yo estoy en la playa y me llega la luz del sol en mi piel, en mi pelo, en las orejas, en los pies, en las manos. Pero, ¿qué sentido tendría entonces tener ojos si la luz va a llegar en todo nuestro cuerpo? ¿O no? Pero nosotros podemos ver a través de todo nuestro cuerpo, ¿o no? No. No. Tenemos unas células especializadas para interpretar la información de la luz, ¿ya? Que en este caso serían nuestros ojos. Porque a través de nuestros ojos también sentimos el viento. También podríamos percibir el olor, pero nuestros ojos no están diseñados para oler ni para sentir los sabores. Sí podemos sentir el viento porque igual tenemos que proteger nuestros ojos si sentimos, por ejemplo, que nos entra tierra, nos golpeamos, puede que nos entre un granito de arena, de sal, nos salpique agua y reaccionamos al tiro. Pero porque el ojo tiene una función en particular, es la encargada de interpretar la información visual. La luz que llega a través de nuestra retina pasa por unos circuitos eléctricos, que en este caso serían nuestros nervios, en el computador serían los circuitos eléctricos, y llegan a nuestro cerebro o CPU, la cual va a interpretar
esa información y va a decir, ah, esto es color, esto es el rojo, este es el negro, este es el blanco, este es el azul, este es, por ejemplo, este es Juanito, esta es María. Y así vamos a entonces ir reconociendo lo que está a nuestro alrededor. Los computadores tienen igual componentes como nosotros, ¿ya? O podríamos decir que tienen órganos como nosotros. En este caso, la CPU sería el microprocesador. Yo creo que ustedes no habían escuchado nunca este concepto, pero si tienen un computador, me imagino que habrán escuchado esta palabrita, Intel o AMD. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Yo no. ¿No? Yo no. Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Celeron, AMD, No. Ryzen, No. Radeon, ¿no? No. No, ninguna. Ninguna. Bueno, esos nombres que yo le acabo de mencionar a ustedes corresponden a las marcas de algunos de los procesadores más conocidos en la actualidad. Los procesadores son las piezas importantes de los computadores. Sin este aparatito, su teléfono, su computador, su tablet, el vehículo, la radio, lo que sea, sería solamente un aparato de plástico y nada más, no serviría para nada. ¿Sabían eso? Yo creo que no, porque la mayoría cuando compra un teléfono le gusta que sea grande, que sea bonito y que tenga la mejor cámara. ¿Y de qué sirve tener una tremenda cámara si el cerebro de ese teléfono es malo? Si no sirve, ¿cierto? Eso que está ahí es el microprocesador, lo que estoy encerrando ahí. Entonces, hoy día casi todos los computadores o las máquinas en la actualidad tienen un microprocesador, un chip, por así decirlo, ¿ya? Y dentro de las computadoras hay dos marcas muy importantes. Está la marca Intel y la marca AMD, que hacen dentro de lo común los procesadores más utilizados para computadoras. Pero ¿sabían ustedes que los teléfonos, como les había mencionado, también tienen procesadores? Los teléfonos Android, por ejemplo, trabajan con un procesador llamado Snapdragon. ¿Para qué servía un procesador? Es como un computador, como el cerebro que interpreta toda la información que recibe, en este caso un computador. Pero, aparte de eso, aquí en la número 4, ¿ven ahí el número 4, no? ¿Qué tenemos ahí? Memoria RAM. Ya. ¿Han escuchado esa palabra o no? Memoria RAM. No. ¿No? No. Pucha, que le falta tecnología entonces. Ya, pero le voy a explicar lo siguiente. Nuestro cerebro recibe información, pero cuando nosotros queremos recordar algo, ¿ya? Tenemos que recurrir a una sección de nuestro cerebro que almacena la memoria del pasado, porque no podemos memorizar algo que todavía no conocemos, que viene en el futuro. Lo que podemos hacer es, entre comillas, hacer como una especie de previsión, ¿ya? O sea, imaginar o soñar. Más bien imaginar, porque soñar también tiene que ver mucho con elementos que conocemos y que obviamente nuestro cerebro en estado de reposo va a interpretar como algo real, pero no es así. En este caso, nosotros podemos imaginar y prever el futuro dependiendo si es que va a resultar así. Por ejemplo, yo digo, ah, hoy día está despejado, pero estoy viendo que aparecen unas nubes en el horizonte. Lo más probable es que llueva. ¿Por qué? Porque ya tengo información de que cuando se juntan muchas nubes rápidamente, lo más probable es que esas nubes traigan humedad y pueda caer lluvia. Y eso yo ya lo sé. Pero no sé si realmente va a ocurrir eso hoy día en la tarde. Yo puedo ver que hay un par de nubes nomás. Pero a lo mejor puede que me equivoque porque dependiendo de la información y cómo la perciba y cómo la interprete, puede darle un cierto sentido. Pero, ¿qué pasa si hoy día no llueve, mañana tampoco llueve? Pero yo sé qué es lo que es la lluvia porque lo viví hace tiempo y lo tengo guardado en mi memoria. Voy a saber lo que es la sensación de la lluvia, el sonido, voy a saber qué agua que cae, que puede ser una tormenta, puede ser fina, puede ser suave, puede ser cortita, puede ser muy larga durante el invierno, etcétera. ¿Ya? Todo eso queda almacenado en la memoria. En este caso, la memoria RAM. La memoria RAM es esa parte del computador, teléfono o tablet
que almacena algunas de las aplicaciones para poder abrirlas más rápidamente. ¿Qué es lo que hace la memoria RAM? Sabe dónde está guardado, por ejemplo, el programa tanto, por ejemplo, el Office, sabe que está en el disco duro y no necesita reinstalarlo para poder abrirlo, sino que ya lo tiene que ejecutar. Ya sabe que está instalado, lo único que tiene que hacer es abrirlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los teléfonos. Cuando usted descarga una aplicación y la almacena en su teléfono, no necesita volver a instalarla a cada rato, cada vez que usted quiera abrir esa aplicación. ¿Ustedes cierran aplicaciones o no? Cuando dejan de jugar o ver alguna página como Facebook, Instagram, YouTube, ¿cierran las aplicaciones o no? Ah, sí. ¿Sí? ¿Les pide que vuelvan a reinstalarla para poder ejecutarla o no? No. No, porque ya están instaladas. Entonces, ¿cómo sabe el teléfono o el computador que ese programa ya está instalado? Bueno, porque hay una memoria RAM que almacenó esa información y sabe que esa información ya está en el computador o en el teléfono. Solamente hay que abrirlo, ¿ya? Y ejecutar. Entonces, la memoria RAM permite hacer eso. Hoy día las memorias RAM son uno de los elementos importantes a tener en cuenta cuando uno quiere comprarse un computador o un teléfono nuevo. Como yo les decía, mucha gente lo único que mira es por fuera el computador, que se vea bonito, que tenga la mejor pantalla, la mejor cámara, que sea de color azul, brillante, que sea grande, etcétera, pero no, eso no es lo importante. De nada me sirve tener una cámara con 5 lentes que saquen fotos poco más que hasta la luna, si el cerebro del teléfono es tan lento que no es capaz de procesar esa información y la memoria es tan mala que no se acuerde que tiene que activar las cámaras. De nada sirve eso. Entonces lo que siempre hay que mirar es lo de adentro, no lo de afuera. Es como las personas, a veces miramos cómo se visten, cómo es por fuera, pero no sabemos cómo son por dentro. Y así podemos distinguir si una persona es buena o es mala, ¿cierto? Muchas veces dice la apariencia engaña. Vemos una persona que se ve correctamente vestida como un ejecutivo y a lo mejor es un ladrón. Y vemos una persona que anda poco más que con la ropa sucia, pero una persona buena. Y a veces la miramos mal, ¿cierto? ¿Le ha pasado eso, no a ustedes? No, tío. ¿No? Sí, por eso no hay que discriminar. Exacto, no hay que discriminar. Hay gente que se viste muy mal, ya, que poco más está sucia, pero es persona que a lo mejor tiene mucha plata o es muy buena. Y hay gente Es que como puede estar parecer, casando. que puede ser bonita, que puede ser elegante, que puede estar bien vestido, pero a lo mejor son asesinos, son ladrones y pueden tener malas intenciones, no, no tenemos idea. Entonces a Oiga, veces la profesor, apariencia engaña. hay un, Lo mismo pasa con los hay un computadores. Hay computadores que son muy bonitos y la gente se va porque son bonitos. Pero después dicen, ucha, el computador es lento, es malo, no me gustó, no sirve para jugar, porque era bonito nomás, pero no era para eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando compren un teléfono, un computador? No se fijen tanto en lo de afuera, busquen lo que tiene por dentro del computador y se van a dar cuenta de cuáles son también sus necesidades o características. En este caso, celular viejo. exacto, hay que tener claro la CPU, la memoria y en otras cosas, por ejemplo, el famoso disco duro. Disco duro, no disco óptico. El disco duro es el número 8. ¿Lo ven ahí en la gráfica? ¿Dónde está? Sí, ¿Qué apunta? sí, en el 8. ¿Pero qué apunta? ¿Qué cosa? A un disco. ¿Ya? Como una impresora que hay al lado del compu. ¿Una impresora? ¿Será? Poner, No. es como Es esto, poner ¿cierto? así. Ya. Sí, ese, Es de ese. color negro. El disco duro es donde se guarda la información. Al igual que nuestro cerebro, no todo el cerebro guarda información, no todo el cerebro almacena recuerdos y no todo el cerebro interpreta las mismas cosas. Hay secciones de nuestro cerebro que están encargados de interpretar lo que es el sonido, lo que es la luz, otro que para recordar y otro para funciones como el respirar o vivir. Gente, por lo tanto, el disco duro es prácticamente ese espacio donde se almacena información, donde se guarda información. Y el disco duro es esto que está ahí de color rojito marcado en una parte que es negra. El disco duro es otro elemento importante a tener claro si queremos almacenar información. Hay discos duros que son muy grandes y podemos guardar mucha información y otros que son muy pequeños. Pero hoy día también existen discos duros que son sólidos o son de los antiguos que tienen como una especie de CD metálico con una aguja.
los cuales son muy propensos a dañarse por golpes y la información se puede perder. Cada vez se van reduciendo más los tamaños y los teléfonos tienen las famosas memorias de tarjeta o, en este caso, tarjetas de expansión. En el caso de los teléfonos serían las famosas tarjetas micro SD. Ya. El número 6, ¿lo ven acá o no? Ese de ahí, ¿lo ven? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es el número 6? ¿Qué dice ahí? Fuente de alimentación. Ya, ¿y qué es eso? La electricidad donde se... La electricidad, o sea, de dónde obtiene comida, por así decirlo, el computador. Nosotros lo recibimos a través de los alimentos, pero el computador no come, pero tiene que funcionar con algo, con energía, tiene que obtener energía, en este caso electricidad. Y los computadores antiguos tenían una caja donde va el enchufe, donde va el transformador para que no le llegue un golpe de corriente, ni tampoco le falte o le sobre demasiada energía y el computador funcione correctamente. En algunas partes también incluye un ventilador. Hay alguien que tiene el micrófono encendido todo el rato y molesta. Ya, muy bien, gracias. En este sentido, vamos a sacar a esa persona porque no entiende. El Pablo. Ya, el Pablo. Hola. Ya, muy bien, silenció el micrófono. En este sentido, la fuente de poder sería la caja donde se va a colocar el enchufe, o en el caso de los computadores portátiles como los notebooks sería el cargador, ¿ya? Los teléfonos también tienen fuente de poder, que en este caso sería el cargador y el cable USB, pero también incorporan las famosas baterías, donde se almacena la energía cuando nosotros La energía. no estamos utilizándolo con corriente directamente de un enchufe, de una fuente de corriente alterna, ¿ya? Una fuente de CA, corriente alterna. Bienvenida, Helen. Ahí la dejamos registrar la clase. Por lo tanto, los demás componentes, por ejemplo el teclado, ese que está ahí, o el mouse, yo creo que todos los conocen y sirven, saben para qué sirven, ¿cierto? Que es para escribir, para mover el cursor sobre la pantalla, manipular, abrir objetos, aceptar o no algunas cosas, etcétera, ¿ya? Son más bien los elementos de ingreso de información. A través del teclado nosotros ingresamos datos, que en este caso pueden ser letras, símbolos, números o comandos también, porque el teclado permite hacer combinaciones de teclas para hacer comandos que tienen ciertas funciones, como por ejemplo el comando control C y control V, que yo creo que más de alguno lo habrá escuchado alguna vez. Sí, tío. De hecho estaba en la guía de tecnología de principios de año. Si ustedes tienen esa guía, ahí tienen una serie de comandos que si combinan las letras, hacen algo, ¿cierto? Muy bien. Y los computadores más antiguos tenían la unidad de disco óptico, el número 7, que son los famosos CDs y los DVD, ¿ya? Hoy día también está el famoso Yo tengo CD y DVD. ¿ya? Blu-ray, ¿cierto? El Blu-ray sería prácticamente la evolución del DVD, pero ya casi nadie está utilizando los CD, los DVD o los Blu-ray porque tienen una desventaja. Son dispositivos que no son fáciles de reescribir. Si yo tengo un CD y grabo un CD, después no puedo borrar la información ni agregarle más información. Además, su capacidad de almacenamiento es muy limitado. Lo otro es que ocupan harto espacio porque un CD no es chiquitito. Comparado con un pendrive o una tarjeta micro SD que tiene más capacidad y es más pequeño, un CD es muy grande, muy espacioso y tenía otro problema, que los CD si nosotros los manipulábamos mucho, tendían a rayarse la superficie brillante y esa superficie tenía que estar expuesta a un láser y cuando la luz no llegaba directamente a la superficie lisa, plana, obviamente se tenía, por ejemplo, errores a la hora de leer la información. Por eso el CD, el DVD o el Blu-ray ya han ido en desuso y están hoy día los famosos puertos USB o las tarjetas micro SD.
que son dispositivos más simples, más pequeños y con mayor capacidad para guardar información. También existen los discos duros portátiles, pero también está apareciendo mucho el uso de almacenamiento en la nube, utilizando la internet. Yo creo que más de alguno de ustedes habrá escuchado de Google Drive o OneDrive, que sirve para guardar información en la red. ¿Lo han escuchado, no? Ya. Para ir terminando, chicos, esta imagen después la van a poder ver con mayor claridad, mayor detenimiento y detalle cuando comparte esta información y puedan revisar el video. La actividad que yo quiero hacerle a ustedes es un desafío donde ustedes van a tener que diseñar mejoras para un computador. ¿Pueden ver ahí los tipos de computadores? Les voy a Sí. mostrar 4 ejemplos. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan tener una idea de qué computador les gustaría modificar. Vamos a ver el primero. Este es el famoso computador de escritorio, ¿ya? O desktop. ¿Ya? Se escribe así, desktop. La palabra top significa lo que está en la cima, superior, y desk, escritorio, o sea, lo que está arriba de un escritorio. Por eso este computador siempre va a tener la pantalla sobre una mesa, el teclado, el mouse también en un lugar plano, y la torre que se ve aquí al ladito, esta es la torre, ¿ya? Eso de ahí sería la torre, ¿ya? Es aquí donde van los discos de CD, el botón de encendido, algunos puertos USB, por dentro estará el disco duro, el cable de poder y todas las conexiones para enchufar el monitor y que se vea la pantalla, el teclado para que se conecte al computador y el mouse también, o unirle parlantes, micrófonos, cámara, impresora, cables de internet, lo que sea, va a ir todo aquí. Esto de acá, ¿qué es lo que es? Pantalla. Ya, la pantalla o monitor. Este de ahí es el Mouse. mouse. Y eso es el Teclado. teclado. Muy bien. Este es el típico computador que podemos encontrar en el laboratorio del colegio, ¿ya? El típico computador que tiene su torre, que no es portátil. Si se corta la luz, se apaga porque no tiene batería. Si se echa a perder el teclado, le cambiamos un teclado nuevo. Si se echa a perder el cable del mouse, le cambiamos otro. Pero este tipo de computador sigue siendo popular porque tiene una característica. La característica es que se puede personalizar, le podemos quitar o agregar componentes que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, la mayoría compra un computador de estos y viene con un mouse y un teclado común. Pero si yo quiero cambiarle el teclado y ponerle uno con luces más grande, más bonito, que el mouse sea inalámbrico, que sea uno tipo gamer, lo puedo hacer sin ningún problema. Si yo quiero cambiarle la pantalla para que no sea esa tan cuadrada, sino una grande, incluso ahora hay pantallas redondas, curvas, ¿ya? Le podemos cambiar la pantalla y aumentarle el tamaño. Podemos colocar varias pantallas también conectadas al mismo tiempo. Esa es una de las ventajas que tiene el famoso desktop, ¿ya? No sé si habrán visto esos cuartos de los que juegan a través de internet, los cuartos gamer, que tienen este tipo de computador. No tienen computadores notebook, sino que tienen desktop, ¿ya? Los famosos desktop, así se llaman. Este es un tipo de computador que podemos fácilmente modificar o adaptar cambiándole componentes que queramos. Esto es una opción. Luego les quiero mostrar este que es entre un notebook y una tablet. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ahí al ladito tiene un lapicito, pero también tiene una sección donde se puede utilizar el dedo para usar el D-pad o mouse. Tiene un teclado, como si fuera un notebook, pero si quiero le puedo sacar la pantalla o tapar el teclado y usar solamente la pantalla como si fuera una tablet. Pero a diferencia de otros dispositivos, este funciona con Windows, no usa Android. Por lo tanto, tiene aplicaciones diseñadas para Windows, pero se utiliza como si fuera un notebook. Hay incluso tablets que tienen Android y se le puede comprar un teclado aparte y transformarlo como una especie de computadora portátil, pero siendo una tablet. Con el lapicito podemos escribir incluso sobre esto y se podría tener dos tipos de entrada, incluso más. Se podría usar un mouse, se podría usar el D-pad, el dedo o el lápiz. Tendríamos 4 formas de escribir sobre esta pantalla o de manipular objetos con este tipo de dispositivo. Pero la desventaja es que al ser un dispositivo muy pequeño no le podemos agregar cosas más poderosas, ¿ya?
Además, tampoco podemos personalizar. ¿Qué pasa si no me gusta este teclado? ¿Lo puedo cambiar fácilmente o no? No Este se teclado no puede. tiene luces. ¿Le puedo agregar un teclado con luces? Difícil. No. ¿Ven? Entonces ahí hay una diferencia que hace que todavía estos de acá sean más, sigan vigentes, porque uno dice, no, esos computadores son como viejos, ya nadie los usa. No, los siguen usando. Y la diferencia principalmente está aquí, en la torre. Porque la torre es lo más importante, el resto son accesorios que Tiene llevan por más detrás. memoria. Tiene más memoria. Le podemos incluso ampliar más memoria, no solamente la que trae, le podemos agregar más y más, cambiándole incluso la placa base, agregándole tarjetas de video, tarjeta de sonido, etcétera. En cambio, en este caso de dispositivo, la tarjeta de video es muy simple y no me permite a lo mejor jugar o utilizar aplicaciones muy avanzadas o que exigen demasiada memoria. Por lo tanto, son como para lo más básico, que es navegar, redes sociales, hacer documentos o estudiar, nada más. Pero tienen un propósito, son portables y además son convertibles. O sea, si quiero trabajar solamente con la pantalla, lo puedo hacer con el dedo o el lápiz. O si quiero escribir algo y no estar usando el lápiz porque cansa igual. Y a veces la letra de uno en estos dispositivos no es lo mismo que estar escribiendo en un cuaderno de papel. ¿Ya? Usamos el teclado. Esa es una opción. Luego tenemos el típico notebook, que a diferencia del otro, no tiene pantalla táctil, no es tan pequeñito, no es tan portable ni convertible, pero tiene la capacidad de ser un poco más grande. Si ven ahí tiene un teclado numérico, hoy día los notebooks son de distintos estilos, tienen mayor capacidad, se le pueden colocar puertos USB, puertos HDMI, se le pueden colocar, por ejemplo, audífonos acá a los lados, otros tipos de conectores, tarjetas, etcétera. Y en algunos casos como este son diseñados para ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, este computador, ¿para qué estará diseñado? ¿Qué creen ustedes? Para juegos. Para juegos, ¿ya? No es para navegar normalmente, para trabajar no, no es uno básico, es uno diseñado exclusivamente para juegos. Son estos famosos notebook gamers. Y la Ese game. diferencia que tiene un teclado iluminado y como lo ven ahí parece un arco iris, ¿cierto? Tiene más memoria RAM también. Exacto. El computador que me llegó la semana pasada es este. Parecido, o sea, parecido a este, no el mismo, es otra marca. Pero Démelo, tiene lo tío. mismo. Tiene teclado de arco iris. Entonces, Mi prima tiene uno parecido a este. exacto. Y está diseñado especialmente para las gráficas. Yo lo elegí no porque fuera bonito, no porque tuviera el teclado de colores, sino porque tenía buen procesador, buena tarjeta de video y buena tarjeta de memoria RAM. Eso es lo más importante. Mucha gente dice, no, yo voy a comprar el computador más barato, pero cuando lo compran, después se dan cuenta que es lento, que no abre los programas, que no sirve para después, chuta, yo quería jugar y no me acepta todos los juegos, que no puedo actualizarlo, etcétera, porque eran los baratos, los más simples. Y por lo tanto, siempre hay que tener claro qué es lo que yo necesito, para qué lo necesito. Y no fijarse tanto en lo exterior, sino qué es lo que tiene adentro. Lo mismo pasa cuando compro un celular. Mucha gente dice, no, yo quiero el iPhone de última generación o el Samsung S21, pero tienen bonita cámara nomás, pero a lo mejor sus procesadores son lentos, son Sí. malos, no lo Y saben. quizás Por tenga ejemplo, más memoria. tío, el 20 me llega a mi nuevo celular que una 21S tiene las mismas características que el S21. Exacto, pero es una gama distinta, solamente que es Sí. más accesible. Pero si alguien quiere solamente para llamar por teléfono y no quiere estar navegando ni sacando fotos, cualquier teléfono le serviría. El más barato le serviría, ¿cierto? Pero algunas personas lo necesitan para estudiar, para trabajar, otros hacen negocio a través del teléfono. Y si el teléfono tuviera una memoria lenta, muy pequeña, o un procesador muy lento, se le pegarían las aplicaciones, estaría todo el tiempo con problemas. Entonces es ahí donde la gente se tiene que fijar de por qué hay tantos teléfonos, por qué hay tantas marcas, por qué hay tantos precios. Porque todos dirían, pucha, entonces, si todos los teléfonos hacen lo mismo, ¿por qué son todos tan caros, son todos diferentes? ¿Por qué no hacen uno igual? Alguien pensaría así, pero no, no toda la gente tiene las mismas necesidades. Es lo mismo que los autos. Si fuera por eso, si el auto solamente fuera para moverse, todos los autos serían iguales. Serían de la misma marca, el mismo color, el mismo diseño, pero hay distintos autos para distintas funciones. Hay autos para trabajar, autos para carreras, autos para viajar, autos para la familia, autos para una sola Otro persona. por cuatro. Para andar en Exacto. terrenos pesados. Para terrenos que a lo mejor
yo vivo en una ciudad a lo mejor con el camino asfaltado, pero hay gente que vive en el campo, donde no hay camino asfaltado, no le sirve un autito chico. Tiene que ser un auto especial para el campo, para O terrenos. las camionetas. Exacto. Las camionetas en este caso. Exacto. Por lo tanto, en el caso de los computadores es lo mismo. Y por último, les presento este computador que también podríamos decir que es uno de escritorio. Ah, se me olvidó colocarle algo. Uno de los clásicos. La mayoría de nosotros le llama notebook a esto, pero en realidad el nombre real es laptop. Al igual que el desktop, tiene también la palabra top, pero la palabra lap significa que se puede plegar. Porque yo cierro la pantalla sobre el teclado y se pliega, o sea, como si fuera un cuaderno. También lo puedo abrir, ¿ya? Para extender la pantalla hacia atrás. Por eso se llama laptop. Ese es el verdadero nombre de estos computadores. Pero todos le decimos notebook. La palabra notebook en inglés significa cuaderno. Yo estoy en un Dell. Ya. En este caso, pero es una marca. Los desktops son los de escritorio, los laptops son los plegables, pero este de acá es parecido al desktop porque también tiene que estar en un escritorio, pero no tiene una torre, sino que tiene una pantalla, un mouse y un teclado. Se les conoce como los famosos all-in-one, o sea, todo en uno. ¿Qué significa esto? El disco duro, el CPU, los puertos USB, el HDMI, el cable de poder, está todo detrás de la pantalla de este computador que puede ser grande. Lo único que tiene externo y que no incorpora es el mouse, por eso tiene ese mouse ahí y ese teclado. Pero incluso este ya viene con una cámara, ¿lo ven ahí o no? Sí. Viene Sí. incorporada en la misma pantalla. Esta pantalla es grande como si fuera un televisor. Aquí abajo incluso vienen los parlantes. No sé si se notan ahí unos puntitos. ¿Ya? No, no los veo. No se nota mucho, ya No. la textura no, pero cuando lo puedan ver, cuando me manden la foto, van a poder ver ahí unas texturas que tienen como unos pequeños puntitos donde van los parlantes. Ah, ya, ahí vi uno. Ya. A diferencia de este monitor solamente tiene una pantalla y no tiene ni cámara ni parlantes. Los parlantes habría que agregarlo aparte. La cámara web también. El teclado, el mouse también se agregan aparte, pero tiene una torre por separado. Por lo tanto, ahí hay dos equipos conectados a corrientes diferentes. Necesitaríamos dos enchufes, uno para el monitor y otro para la torre. Pero en este caso solamente necesitamos un solo enchufe porque está todo en uno. ¿Cuál es la diferencia? Que este, a pesar de que es grande y de escritorio, no se puede mover, tampoco se puede personalizar. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle más cosas, quitarle más memoria, más tarjetas? No lo puedo hacer. Pero viene todo junto en uno solo. Lo único que le puedo cambiar sería el teclado y el mouse. Podría colocarle un mouse sin cable, un teclado con luces más bonito, etcétera, pero no puedo cambiarle la pantalla porque la pantalla es una sola. En cambio, en la torre antigua, en el otro computador de escritorio, le puedo cambiar el monitor que yo quiera. Incluso conectar una tele de estas planas con el cable HDMI y un televisor de 50, 60 pulgadas lo podría transformar en una pantalla para un computador. ¿Se puede hacer? Pero en este caso, ¿En serio? sí. Yo he conectado mi computadora a televisores y he utilizado cuando, por ejemplo, yo acá reparo computadores a veces y me llegaban computadores que tenían las pantallas quemadas o negras o no se veía nada. Entonces yo los conectaba al televisor y a través del televisor podía ver lo que estaba haciendo en el computador. Y eso que el Wow. notebook se le quemó la... Ya. Sí, sí se puede. Por lo tanto, eso se puede hacer con un computador de escritorio que tenga HDMI como un notebook. Pero en este caso, si se quema aquí o se echa a perder esta pantalla, ya no se puede hacer nada. Porque está todo incorporado en el mismo dispositivo. ¿Tiene sus ventajas? Sí. Ocupa menos espacio, menos energía porque tiene un solo cable de corriente. Son grandes, está todo detrás, pero no se puede personalizar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, chicos? Ya que nos quedan 2 minutitos para terminar nuestra clase. Ustedes tienen que elegir uno de estos 4 tipos de computadores y tratar de modificarlos, agregarle dispositivos, elementos, pero hagan dibujos de estos dispositivos en distintos ángulos. Por ejemplo, viendo el notebook de frente, cómo sería el notebook abierto, cómo sería cerrado, el computador de lado, en la parte posterior, por ejemplo, en la torre. No necesariamente todo el computador. Puede ser, por ejemplo, la torre del computador. Yo ya lo elegí. ¿Ya? Este como tablet, por ejemplo, ahí está viéndose que tiene el teclado, pero podrían hacerle el dibujo de cómo se vería sin el teclado, utilizando solamente el lápiz o con el dedo, etcétera, cómo se vería cerrado, cómo es en la parte de atrás, porque yo no sé si en la parte de atrás tiene una cámara o no.
cómo se vería este con otro tipo de teclado y cosas así. ¿Ya? Y una vez que ustedes hacen eso, me mandan la foto a través de WhatsApp, nada más. Tienen toda la semana, pero lo ideal es hacerlo dentro de los primeros días para que no se le acumule la tarea. Recuerden que tenemos clase hasta el día jueves, porque el viernes es feriado, ¿ya? Así que tenemos otra semanita cortita. Ya chicos, si no hay nada más que agregar, en esta clase yo doy por finalizada nuestra clase el día de Chao, hoy. profesor. Les voy a compartir el video mucho más tarde porque Chao, tío. voy a salir a Chao, Temuco, así tío. que no voy a estar disponible. Ya chicos, nos vemos, que estén bien, se cuidan. Chao, chao. Ay, Chao, chao, tío. bye bye. Chao. Chao, tío. Chao, chao. Cuídense. Igual, Chao, tío. cuídense.